Hemos hablado del tema de la diarrea, por lo tanto, también hemos avanzado ya al tema de lo que es la disentería, el cólera. Bueno, vamos a hablar ahora de la vigilancia en salud pública. Estamos en el tema 6, referente a enfermedades que son propagadas o de alguna forma por vía digestiva. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación que debemos sostener acá? Entonces, vamos a de alguna forma hablar de los siguientes indicadores que son de mucha utilidad para el seguimiento y la evaluación del programa. Hemos dicho, para estas enfermedades hay un programa nacional, pero también estos son parte del sistema de fortalecimiento de la gestión de las administradoras, por lo tanto estos no se reportan periódicamente. Cuando hablamos de indicadores, podemos hablar de indicadores de seguimiento. Estos se calculan con los datos de casos nuevos, seguidos a través del tiempo, y se compara el comportamiento a través de los años, periodos o semanas epidemiológicas. Hemos dicho que el periodo de la gestión está dividida por semanas epidemiológicas. Dentro de los indicadores epidemiológicos que tenemos que tomar en cuenta, se indica que aproximadamente 67 niños de cada 1,000 nacidos vivos mueren antes de cumplir el año de vida. Es importante tomar nota de este porcentaje, porque hoy en día el manejo de las estadísticas pues a veces esconde todo el drama social que han padecido estos niños y niñas en el momento de morir. Y el sufrimiento del entorno familiar, cuando de alguna forma existe una muerte de un niño o niña, es el entorno familiar y especialmente lo que es la madre. Por otra parte, también podemos indicar que las cifras manejadas de manera general no permiten adecuadamente la comprensión de las diferencias y las brechas existentes. Estos relacionados con factores específicos tales como los aspectos culturales, educación, interés económico, etcétera, que tienen diferente peso en cada comunidad. Las comunidades relacionadas por factores específicos no son iguales. A nivel departamental, tienen otro aspecto muy profundo en el tema cultural, algunas comunidades, como son del extremo norte, del norte y otras comunidades que lamentablemente tienen algunos aspectos culturales que hay que respetarlos. El nivel de educación, ya hemos hablado en algún tema, lamentablemente cuanto más el grado de la familia, de la madre en este caso, o quien está a cuidado del niño, sea menor el nivel de educación, pues hay mayor riesgo para que ocurra todo esto. El interés económico es algo que de pronto sí debemos tomar en cuenta porque es importante, por ejemplo, en los municipios que tenemos a nivel del departamento ahora de 41, hay un presupuesto de gestión el cual de alguna forma tiene que dar importancia, tiene que ser programada para atender todas estas políticas en salud. ¿Cuál es la importancia? Estoy hablando de los datos de mortalidad y morbilidad en menores de 5 años por las EDAs, por una enfermedad diarreica. También debemos analizar la importancia del lugar y su tendencia en el tiempo. Es importante, cuando hemos iniciado el tema, hemos dado datos comparativos, en algunos es tendencia ascendente o de alguna forma se mantiene una tendencia en el cual de alguna forma no varía mucho en los datos o en las cifras de gestión. Estos aspectos nos permiten medir, bueno, son cumplimientos que se hizo en una cumbre mundial a favor de la infancia, reducción de la mortalidad de un 50% para el año 2000 con respecto al año 1990. Esta incidencia ha ido poco a poco mejorando, que actualmente sí se ha cumplido aquello
y podemos hablar que ha habido una rebaja o de alguna forma ha habido una incidencia más baja cuando hablamos de la mortalidad infantil. También tiene una importancia considerable un aumento progresivo de estos indicadores que nos puede alertar al fortalecimiento de las intervenciones. Eso quiere decir que estos indicadores, cada vez que se analiza, fortalecen en tema de datos para tomar decisiones y también realizar intervenciones de promoción, prevención y lo que es la vigilancia en salud pública. Y en letras grandes podríamos decir el control de los factores de riesgo que hemos ido explicando pues bastante. Ahora vamos a entrar al otro grupo que son las enfermedades transmitidas por alimentos y que también se llaman en algunos libros están como ETA y en algunos como ETAs. ¿Cuál es el antecedente o los antecedentes de esta enfermedad? Primero que representan un problema de salud que está extendido a nivel de todo el mundo. Las estadísticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos muestran que anualmente, ya este dato hemos indicado al principio del tema, que 1.500 millones de episodios diarreicos se presentan en menores de 5 años en países en desarrollo. De esto, 2.000 millones de enfermos adultos, lo cual comparativamente tenemos para analizar en aspectos referente a esta enfermedad. ¿Cuál es el propósito en esta enfermedad del sistema de vigilancia? Es importante, alumnos, que vayan revisando el tema que hemos hablado bastante y hemos avanzado en varias clases referente al tema de la vigilancia epidemiológica, porque son causas de evaluación constante en la parte práctica que están haciendo. Primero, cuando hablamos de propósitos, debemos recomendar sobre bases objetivas, quiere decir que se pueden ver, y científicas las medidas de acción para disminuir índices de mortalidad por ETAs. También debemos analizar y proponer que reducir el impacto socioeconómico provocado por estas enfermedades. Estimular la notificación de brotes, ya vamos a ver qué es un caso y qué es un brote en el ETA. Determinar el número, distribución y severidad de los casos. Esto es importante porque no la tendencia o la determinación del número y su distribución no es algo que de pronto es igual en todo el departamento. Determinar grupos de población más vulnerables. Enseguida vamos a ver todos aquellos grupos en el riesgo y la vulnerabilidad que tienen frente a esta enfermedad. Debemos identificar factores que contribuyen a la transmisión. También vamos a ver, es importante porque a partir de la implementación del sistema de vigilancia tiene que tener estos propósitos y cumplir con aquello. También debemos recomendar medidas de prevención y control. Esto con la difusión de la información a partir de medios masivos. Esto puede ser con carácter de las redes, la televisión, la radio, todos los medios masivos que sean necesarios que se puedan implementar como medidas de prevención y control. ¿Cuál es la definición de un ETA o de ETAs? Pues esto se puede definir como un síndrome originado por la ingestión de alimentos y o agua que contenga agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual. Caso 1 o grupal se llama brote. Entonces, esto está originado primero por la ingestión de alimentos contaminados y agua que contengan agentes etiológicos en cantidades que provocan estas patologías. Caso de ETA, ¿cuál es la definición? Es una persona que ha enfermado luego del consumo de alimentos
o agua considerados como contaminados, vista la evidencia epidemiológica y o el análisis de laboratorio. Es importante tener la vista primero de la evidencia epidemiológica y el análisis de laboratorio. Y cuando hablamos de brote, que se refiere grupal, es un episodio en el cual 2 o más personas presentan una enfermedad similar o igual después de ingerir alimentos. También aquí se incluye el agua. Y donde existe la evidencia epidemiológica. Esto de alguna forma implica el análisis de laboratorio. También implican el control de estos alimentos o el agua como vehículos de la misma. Pasos que se debe realizar para la investigación de un brote. Primero, debemos determinar la existencia de un brote. Esto tiene que ser en base a datos. Confirmar el diagnóstico. Hemos dicho que tiene que haber evidencia sintomatológica, evidencia de un examen complementario como es laboratorio. Es importante determinar el número de casos. Ya hemos dado 2 conceptos importantes, caso ETA o un brote ETA. También debemos organizar la información en tiempo, lugar y persona. Esto es muy importante porque no podemos hacer comparativa la información. Luego debemos determinar quiénes están en riesgo de enfermarse. Luego pasa la hipótesis, al análisis de los datos, las medidas de control, conclusiones y recomendaciones y luego realizar un informe final. Esto es pregunta de examen, son los 10 pasos para la investigación de un brote. Aquí está resumido lo que es las enfermedades transmitidas por alimentos. Generalmente cuando se provoca un envenenamiento, puede ser químico y que provoca una intoxicación, de alguna forma está mostrando en el tema de químicos, aditivos y otros, pero ya en el tema de intoxicaciones puede ser por plantas, tejidos animales tóxicos, y dentro de las toxinas podemos hablar de las algas, de los mohos, de las bacterias, como estamos dando un ejemplo, en la neurotoxina como es en el botulismo, y la enterotoxina de alguna forma en todo lo que es la Salmonella aureus. En las infecciones, estamos hablando de infecciones, hablamos de virus, bacterias, infestaciones en tejidos. Generalmente son procesos invasivos. Y a partir de aquello, nosotros vemos que hay un diferente camino que cada uno de estas enfermedades toman, tanto que provoque infección, infestación y el tema de envenenamiento. ¿Cuál es la clasificación de las ETAs? Generalmente también he resumido y he buscado una clasificación para que ustedes puedan entender, igual que con las diarreas. Primero, asociadas a peligros biológicos. Ahí están las bacterianas, parasitarias, virales y los priones. Cuando hemos hablado de enfermedad, hemos definido qué es un prión. También puede ser asociadas a peligros químicos. La parte química es importante. Normalmente en el área de la comunidad, en el área de la rural, hay una contaminación que es un químico para poder desinfectar el sembradío. En este caso puede ser la papa, la cebada y otros sembradíos que se utiliza, y lamentablemente esto no está bien almacenado o de alguna forma cuando se transporta se contamina alimentos que van junto a estos químicos. Asociadas a peligros físicos. Es importante aquello porque puede haber una situación indirecta que puede provocar esta enfermedad. ¿A qué se llama la infección alimentaria? Primero, que son las enfermedades de transmisión alimentaria producidas por la ingestión de alimentos y o agua contaminados con agentes infecciosos específicos, que a nivel
del intestino o en la luz intestinal, pueden estos agentes infecciosos multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir toda la pared intestinal y desde ahí o desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas y provocar un compromiso general en la persona o de alguna forma en el paciente que está causando esta infección alimentaria. Generalmente, yo he puesto un ejemplo, lo que más vemos a diario en la consulta externa son los problemas de salmonelosis y también de listeriosis. La salmonelosis, que está provocada generalmente por hemos hablado tanto del lavado de manos, del lavado correcto de las verduras, del lavado correcto de las frutas, porque es importante la ingestión con toda la limpieza necesaria. Intoxicación alimentaria, esto es, vean por favor, es el concepto de infección. Intoxicación es diferente, son las setas producidas por la ingestión, también de toxinas preformadas en el alimento. Estamos hablando de tejidos animales o vegetales, o también de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos. Estos también por sustancias químicas que son incorporadas, hace rato les decía accidentalmente o intencionalmente en cualquier momento, desde su preparación hasta el consumo. Es importante que tengamos mucho cuidado en todo ese procedimiento, desde el momento que se prepara hasta la ingestión de alguna forma de los alimentos. Por ejemplo, un ejemplo es la intoxicación por enterotoxina. Generalmente esto provoca muy fuertemente en lo que es la Salmonella aureus y el botulismo. La toxoinfección alimentaria, el tercer concepto, son las setas, pero producidas por la ingestión de alimentos y agua contaminados con agentes infecciosos en altas dosis infectivas, que esto provoca a nivel de la luz intestinal un esporulamiento, produciendo estas toxinas denominadas esporotoxinas y que son responsables de otra sintomatología que da esta patología, que es la diarrea. Causas de los brotes de las setas. Hace rato hemos hablado de qué es un brote, de qué es un caso, reitero. Y causas de los brotes, primero hablamos de incorrecto mantenimiento de la cadena de frío. Esto aplica a la conservación de los alimentos que tenemos bajo una condición de fría que se llama cadena de frío. Podemos hablar de un refrigerador común a un refrigerador industrial que está establecido para este tipo de alimentos. También otra causa puede ser el tiempo excesivo entre la preparación y el consumo. Esto hablamos de una cocción insuficiente cuando se da a menos de 70 grados centígrados. El recalentamiento insuficiente. Todavía existen en esto las materias primas contaminadas y cuando hemos hablado de intoxicación. Contaminaciones cruzadas, manipuladores sin capacitación. Esto es importante porque generalmente esto provoca una causa en lo que es los brotes. Manipuladores portadores sanos convalecientes. Después de una patología, el cuidado que se debe tener, pero esto también es una causa en estas personas que son portadores de esa enfermedad y que también están sanos o convalecientes. Bueno, eso es, alumnos, referente a esta clase, para que de alguna forma ustedes puedan un poco entender este tema, y estaríamos ya la próxima clase entrando al séptimo tema, referente a enfermedades por contacto directo. Y aquí vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar del SIDA y todo lo que es el protocolo para el tratamiento actual. Estos minutos que quedan, yo voy a interactuar con ustedes
referente, no sé si está la presidenta de grupo, entonces por favor me gustaría ver la posibilidad y quedar de acuerdo cuándo vamos a avisar las notas, porque yo ya tengo las notas, es más, algunos alumnos que están haciendo la práctica ya estamos comunicando aquello para que conozcan y se preocupen. También hemos dado un plazo que hoy en la tarde vencía a los alumnos que no han regularizado su situación académica. Entonces, tiene la palabra la presidenta o su representante de curso, por favor. Adelante. Doctor, Está, buenas noches. ya, Sí, adelante. Gabriel está en reunión. De hecho, sí, varios de mis compañeros estaban preocupados por esa situación y en la reunión, según tengo entendido, se va a determinar cuándo se va a habilitar el sistema y demás para poder subir las notas. Sin embargo, hay la petición de varios compañeros de si hay la posibilidad de que se nos pueda decir nuestras notas, quizás en un documento, eh, o de alguna manera, sí, doctor, mientras no se habilita el sistema. Es por eso que estamos conversando de aquello, ¿no ve? Dígame, o sea, el día y la hora y nosotros, yo voy a empezar a comunicar si quieren de forma grupal o de forma individual para que conozcan, porque lamentablemente hay notas muy bajas y peor todavía en la parte práctica como corresponde. Entonces, me gustaría que a través de usted o también de Gabriela, por favor, me puedan dar a conocer ese día y mejor si es en la tarde, por favor, para que también con tiempito yo les pueda comunicar y puedan conocer la situación académica que tienen. Por favor,